Son las 20:36, seguimos en Vínculos. Juancito. 7 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza. Así es, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2613-292234. Como lo ha hecho Didi Encina desde Rivadavia, dice ya más tranquila, muy contenta acá también con muchos festejos. Ha habido seguramente en Rivadavia por el triunfo de la selección argentina. Así es, muchas gracias por comunicarse y después leemos los demás saluditos. Vamos a recibir ahora, vamos a abrir esta mesa de charla aquí en Vínculos, a recibir a nuestro talento mendocino. Abrimos este ciclo, seguimos con el ciclo de grandes talentos mendocinos y hoy nos vamos a meter en un terreno que nos vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque cruza la tecnología más avanzada con la forma en que nos organizamos como sociedad. Gilberto es un orgullo mendocino, él es abogado en proceso de deconstrucción, así se define, o cronopio digital. Y si querés algún antecedente, te lo vamos a ir comentando. Lo más relevante es que fue premiado en el 2025 por la International Fiscal Association por el trabajo de taxonomía fiscal y criptoactivos, y en el 2026 por el trabajo de investigación sobre el hecho imponible en la era algorítmica. También es coautor de la obra Fideicomiso y Economía Digital, por ubicarlo por la ley, y Fideicomiso como envoltorio legal de las DAOs. Bueno, aparte, obviamente, él es especialista en inteligencia artificial, blockchain, Web3. Si tuviéramos que hacer una presentación para el doctor Gilberto León Santamaría, tendríamos que tener más o menos una media horita de programa, nada más que para presentarlo. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes este momento disruptivo de la historia. Así es. Cierto. Que te hablo de disruptivo cuando hay grandes procesos, grandes cambios, movimientos de capas tectónicas, que por ahí uno se siente, estás sentado en tu silla y tenés un gran remesón y no sabes hacia dónde salir. Un poco hoy estamos así en este mundo de blockchain, inteligencia artificial y los grandes cambios que la tecnología está provocando, no solamente en la economía, sino hasta en los modos de vida. Es cierto, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos estamos preparando en Argentina para incorporar estas nuevas tecnologías a nuestro esquema legal? Mira, hay algo muy interesante hoy como para tener en cuenta. Fíjate que te hablé de tecnología disruptiva y quiero hacer hincapié en esto. Es un término acuñado en la década del 90 por un economista de la Universidad de Harvard, de apellido Christensen. Dice que las tecnologías disruptivas son aquellas que cambian abruptamente el modo de vida en sus distintas facetas, tanto en lo social, en lo económico, en lo jurídico, en la invención de la máquina de vapor. En la década del 90, cuando apareció Internet, que de repente accedíamos a una gran biblioteca digital con la Web 1, con la tecnología de información, luego de la Web 2 con Facebook, Amazon, y que podíamos empezar a interactuar y conversar entre nosotros, donde había un tercero que era el que englobaba todo y centraba toda la información. Y ni hablar de Web 3, con el protocolo de Satoshi Nakamoto, hombre, mujer, conjunto de personas que permitió la creación de activos digitales desconocidos hasta ese momento, ¿no? Y ahora nos encontramos con la inteligencia artificial que viene a nuevamente patear el tablero y de alguna manera cambiar las reglas de juego, ¿no? Sí, es que en realidad, a ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Hace más de 50 años y más todavía que la inteligencia artificial viene evolucionando. Toda esta problemática sobre si otorgarle o no personalidad jurídica no es nuevo. Hace más de 20, 25 años se viene discutiendo desde la Unión Europea con la robótica, lo que ellos llamaban las electronic personhood. Otorgarlo o no a la robótica personalidad jurídica para actuar en forma autónoma. O sea, Gilberto, perdón que te interrumpa, ¿no te hace acordar un poco a esa película que vimos hace muchos años con Robin Williams que se llamaba El Hombre Bicentenario? Que te acordás, al robot se lo ponía en una junta, en un futuro, ¿no? Y se hacía toda una discusión sobre si otorgarle o no una entidad, ¿no? Qué loco, ¿no? Más todavía 2001, Odisea en el espacio, cuando
Alex, creo que se llamaba la inteligencia artificial, tomaba control en forma autónoma. Claro, claro. Ahora están ahora en boga con el tema de los agentes, ¿no? De inteligencia artificial. Sí, tal cual, el gran debate, pero como te comentaba, es algo que es interesante ver cómo se viene debatiendo hace muchos años. Entonces hoy nos estamos arrancando la vestidura si le otorgamos o no personalidad jurídica a la inteligencia artificial, cuando es algo que se discutió profundamente en la Unión Europea en el 2017, cuando se le pretendió dar personalidad jurídica a la electronic personhood, a los robots, lo que llamaban robótica específicamente. Bien. Y vos sabés que ahí, si querés te cuento, y como que disparo un poco la charla, ¿no? Porque creo que esto va a girar alrededor de sociedad automatizada y el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, ¿no? Sí, es muy interesante porque estamos siendo, como decías vos hace ratito, protagonistas de estos grandes cambios disruptivos, ¿no? Estos que rompen el status quo y dan posibilidad a algo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Hoy estamos frente a lo que podremos llamar una especie de darwinismo tecnológico evolutivo, donde las especies que van a quedar paradas no son ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que más rápido se adapten a los profundos cambios que la tecnología está provocando, no solamente en lo que hace inteligencia artificial, los agentes autónomos, aquellos que tienen la capacidad de actuar per se, más allá de las instrucciones que le puedo dar el programador original y tomar cierto tipo de decisiones, y sin tener en cuenta que de acá se calcula que para el 2030 vamos a estar frente a lo que se denomina la superinteligencia, donde la inteligencia no va a residir únicamente en las unidades de carbono, sino van a aparecer las unidades de silicio, una nueva inteligencia, se viene algo muy profundo, debate disruptivo a tener en cuenta y cómo nos preparamos para estos cambios. Esto no es un tema generacional, ¿eh? No es un tema de si sos millennial, centennial o sos X como soy yo. En el caso de mi hija, Milagros, Juan la conoce, ella también es alguien muy reconocida en el mundo de los criptoactivos. Ella tenía 31 años, yo la acerqué a este mundo hace 6, 7 años. Cuando yo a su vez en la década del 90 era abogado de Microsoft. Vengo hace muchos años vinculado a tecnología y tributación, que es mi fuerte. En el año 97 publicó un paper sobre hecho imponible virtual y comercio electrónico, ya viendo las problemáticas que esto va a generar en el mundo de la tributación. Un poco, yendo un plano más, si querés, filosófico, esto gira alrededor si nos estamos preparándonos para los grandes cambios que ya estamos viviendo, desde la tokenización, que genera nuevos modelos de negocio, y todo el impacto jurídico que esto provoca. Hoy, cuando hay ciertas charlas, digo que estudiar Derecho hoy, para los abogados, es estudiar Derecho caduco. Sí, vos sabés que yo opino lo mismo. Me presentaste como abogado en proceso de construcción acronópido digital. Claro. ¿Por qué en proceso de construcción? Porque yo no sé, soy abogado. Yo no sé si el derecho, como me formaron, no me preparó para estos grandes cambios, claro, y me obliga a prepararme. Imagínate. Bueno, pero realmente lo que vos estás haciendo es adaptarte a esos cambios de alguna manera y bueno, ya claramente tenés una postura tomada en este debate que se abrió, por ejemplo, entre Harari y el presidente Milei, ¿no? Claro, el tema es que, como dice Gilberto, acá el tema es que lo que estás estudiando hoy ya es caduco. Sí. En el caso del derecho y en muchas carreras. Yo me animaría a decirte en varias. Prácticamente todas las carreras Ese es el actuales. tema, ¿no? Y bueno, como hace Gilberto, se ha especializado, ya ha seguido estudiando, ya ha seguido trabajando en estos temas, pero la carrera en sí, ¿qué onda, no? ¿En qué te quedás? Ya, tenemos un TIC que tratamos de todos estos nuevos profundos cambios. ¿Qué hacemos? Tratamos de recurrir a lo que conocemos. Si hablas de smart contract, de contratos inteligentes, y tratás de ir a la teoría de los contratos. Claro. Si hablas de organizaciones autónomas descentralizadas, tratás de ir a la ley de sociedades. Si hablas de tokenización, vas a la ley de mercado de capitales. Y no, lo que tenemos que ver, si efectivamente, cuando estamos frente a una DAO, estamos frente a una ley de sociedades que contiene o requerimos... A ver, te voy a dar este ejemplo para que... Tal vez la audiencia, si no está en la temática, puede confundirse, pero creo que es un ejemplo claro. La Genius Act, una normativa estadounidense, prohíbe dar recompensas a las operaciones a los tenedores de stablecoin, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hace? Porque entienden que estamos frente, sobre todo a nivel banco y financiero, que estamos frente al interés de los depósitos bancarios. Y no,
El depósito bancario es un contrato entre un privado y una entidad financiera, un banco, donde vos entregás transitoriamente la propiedad de tus activos y lo pone a trabajar y te retribuye con interés, que la tasa es lo que retribuye al capital. Pero cuando vos hablas de una operación de staking, estás hablando, y acá Juan me va a corregir si me equivoco, vos estás bloqueando un criptoactivo en un contrato inteligente para proveer liquidez a la red. En el caso, por ejemplo, de Ethereum, para el protocolo Proof of Stake. No tiene nada que ver un contrato de depósito bancario con una operación de staking sobre blockchain. ¿Pero qué hacemos los abogados? Tratamos de ir a lo que conocemos. No, esto es depósito bancario, no es depósito bancario. Estamos bloqueando un criptoactivo en un contrato inteligente. ¿Y sabes qué es bloquear un criptoactivo en un contrato inteligente? Un criptoactivo no es más que un data input, una entrada de datos en una ledger, en un registro. Y no hay un criptoactivo que se mueve. Son cambios de estado en ese registro, en esa ledger. A partir de ahí, requerimos, los abogados, todos aquellos que estamos en la temática, entender de tecnologías de registro distribuido, entender criptografía simétrica para entender blockchain. Allí vamos a poder tener ideas de que son contratos inteligentes y demás. Es como yo, abogado, me quiero educar a tributar y tengo que hacer de impuestos. Claro. Me quiero dedicar a asesorar empresas en temas financieros, tengo que asesorar de finanzas privadas. Claro. Quiero entender el mundo que viene y tengo que entender de tecnología de registro distribuido. Y estas crisis generan oportunidades. O te quedas y vienen las especies que se adaptan y te pasan por encima, o te metes a estudiar y sentás la oficina en el trasero, entender todo este nuevo mundo. Y actualizarse de todos estos temas, ¿no? No sé, se me ocurre preguntarte, ¿cómo ves lo que propuso, más o menos así a grandes rasgos, el gobierno actual sobre este tema que estábamos hablando de de otorgarle una identidad jurídica a una inteligencia artificial o a un agente de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves vos? ¿En qué momento está en el tiempo, digamos? El presidente Milei lo que está viendo que hay ventanas en la historia que te permite generar los cambios. Así como estuvimos en la revolución industrial, y aquellos que lograron hacer la adaptación a máquinas de vapor fueron los países que impulsaron la economía en el siglo XIX. Hoy estamos en una situación igual. Aquellos países que logren centralizar las inversiones, las grandes inversiones en tecnología, son las que van a marcar la diferencia. Si vos ves las empresas de capitalización de mercado en Wall Street, si ves el índice Standard & Poor's, vas a ver que las principales empresas de capitalización de mercado no son las vinculadas ni al petróleo ni a la minería, son todas vinculadas a tecnología e información. Claro, incluso estuve leyendo que le daba ciertos beneficios impositivos, vos que estás en la parte tributaria a lo mejor lo sabés mejor, obviamente. O sea, la idea era, o el proyecto es otorgarle beneficios impositivos, no sé de qué tipo, pero bueno, cosa de que los países que quieran instalar acá en Argentina tuviesen ese beneficio impositivo. Sí, las políticas fiscales son políticas de gobierno que te permitan o incentivar alguna actividad o desincentivarla, lo dije bien. En el caso vinculado a Argentina, tenés la Ley de Economía y Conocimiento, tenés el RIGI, hoy se está hablando del Super RIGI. Por otro lado, tenemos el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, que es todo un paquete normativo que tiene precisamente a decir, vengan a invertir a Argentina, porque estamos dando beneficios a la tecnología y la innovación. En lo que hace a inteligencia artificial, ya hay un hecho de la realidad. La tecnología ha llegado para quedarse. Hay unos 135.000 agentes autónomos ya operando. Impresionante. Pero, ¿dónde está la temática? El problema no es tecnológico acá. Ni siquiera el problema es jurídico, sino entender que estos agentes autónomos operando de forma autónoma, valga la redundancia, dentro de un ropaje jurídico de sociedad automatizada, donde vos podés el 100% de la actividad a desarrollar por esta sociedad la podés derivar a agentes autónomos de inteligencia artificial, pueden llegar a provocar situaciones con terceros. El problema acá no es tecnológico, sino de imputación jurídica, que fue lo que se planteó en la Unión Europea en el 2017. Y me llamó la atención, viste, que el presidente Milei y sus análisis se han basado fundamentalmente en el proyecto de Emiliano Kagerman de SideLogic. Pero el mismo
Acá, Germán, si vos lees su proyecto, incluye precauciones concretas como un directorio de metodología humana, una capa de supervisión activa, establece capas de tribunales arbitrales que resuelven conflictos, seguro de responsabilidad civil obligatorio, pero nada de esto está en el proyecto de ley, que es lo que llama la atención. Y llama la atención también que no se haga referencia a la Open Letter dirigida, a la carta abierta dirigida a la Unión Europea del 2017, que fue firmada por más de 250 especialistas, tanto en materia de tecnología, ética, filosofía, derechos humanos, donde más allá de las banderas políticas, donde ¿qué expresaban? Si bien estamos de acuerdo que la tecnología llegó para quedarse, en 2017, hay que resolver la problemática de la brecha de la imputación jurídica. Claro, claro, que no quede ese vacío legal, ¿no? Que por ahí quedan con las nuevas tecnologías. No. Y el tema es que no hay mucha gente especializada tampoco en el tema para hablarlo, para tratarlo. Yo me acuerdo cuando fue Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos para que lo cuestionaran, le hicieron unas preguntas los legisladores que la verdad que vos te quedabas sorprendido porque evidentemente no entendía muy bien, y los legisladores le terminaron pidiendo autógrafos y fotos a Mark Zuckerberg para la hija, ¿no? Sí, sí. Tenemos que ir cerrando la charla, ya Gilberto. Para cerrar, te respondo lo que acabas de decir. Vale. Es un tema de inquietud intelectual, no es un tema generacional, por eso te cité el tema de mi hija, porque ella tiene 31, 61 y yo la traje a este mundo. Es un tema de inquietud. Si yo con 61 años entiendo esta temática y me puse a estudiar, y lo podemos es pegar la silla. Más, si me permitís, hay un libro que yo recomiendo leer siempre, y se lo recomiendo a ustedes también, que es de una economista austríaca, que se llama Sherwin Boschmir, Token Economy, Economía de los Tokens. Vos lees ese libro y estás parado en una cancha. Mira. Después vienen los detalles. Está bien. Y vuelvo a lo que te conté en un principio. Dos cosas: el algoritmo tecnológico evolutivo, que no se adapta, va a ser adaptarse es la clave, digamos. Adaptarse a la clave. Y segundo, viste que me definí como abogado en el proceso de construcción a cronopio digital. Sí. Cortázar, cuando define a cronopio, dice que un cronopio Familia y Esperanza, es un dibujo fuera del margen. Okay. Para poder avanzar en esto, hay que hacer un cronopio digital. Hay que salirse del margen, desaprender y deconstruirse. Claro, volver a aprender cosas nuevas. Qué buenos tips que nos ha tirado Gilberto. Tips. Realmente un placer, un lujo charlar con Gilberto esta noche acá en Vínculos. Ojalá podamos volver a entrevistarte, Gilberto. La verdad que es muy, muy placentero charlar y aprendemos un montón. Me gustaría, Juan, que si es posible, con Milagros, para que vean las generaciones. Dale. Cómo se ponen en contacto padre e hija y en forma conjunta trabajan y avanzan en el pasito a pasito, como dice Fonsi. Va a ser un gustazo entonces. Así que sí, la comprometemos a ella también. Y bueno, si vos le podés comunicar, tiene el espacio aquí en Vínculos para hablar del mismo tema. Bueno, gran abrazo. Gran abrazo. Era Gilberto León Santamaría, que nos acompañó en esta charla, abogado en deconstrucción, como dice él, ¿no? Adaptándose a todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial que ya estamos siendo protagonistas aquí en este momento. Estuvo en Vínculos y nosotros vamos a escuchar